Pasando pues a otra información que ha sido igualmente, bueno, lo decía yo a la introducción, la rueda de prensa del ministro de Educación de la República Dominicana, Roberto Fulcar, que el día de ayer tuvo una intervención interesantísima. Por ahí tenemos la imagen número 1 con el actual ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el señor Delín Ascensión, que bueno, aunque no se vea a este señor tan expuesto de manera pública, hay que decir verdaderamente que el ministerio se puede ver el trabajo que ha hecho de manera materializable, si se quiere. Esto fue el día de ayer, una rueda de prensa para comunicar la situación de cientos de planteles escolares con dificultades para ser pagados porque los montos de sus costos actuales exceden el incremento que sobre el costo original, es decir, que estamos hablando de sobrevaluación aquí, permite la ley de compras, es decir, el precio de algunos planteles escolares en proceso de construcción excede el límite que está contemplando la Ley de Compras y Contrataciones Públicas de la República Dominicana. Vamos a escuchar ahora, porque es contraproducente que estamos hablando de que el año escolar va a empezar este próximo martes 6 de abril. Entonces, viene una rueda de prensa que hay cientos, que eso se sabía, la realidad de los cientos de planteles que pues lamentablemente están en un aspecto infuncional. Vamos a ver lo que dijo el ministro el día de hoy alrededor de las 10 de la mañana. Esto es un resumen, una síntesis de la conclusión de lo que busca el Plan Nacional de Regreso a Clases. Vamos a escuchar a Roberto Fulcar. Como de la sociedad civil por presentar un nivel de contagio del COVID-19 no mayor del 5%. La relación de esos municipios la tienen las autoridades locales, está siendo ampliamente difundida y pueden buscarla en la página del Ministerio de Educación. Este retorno a las aulas se hará de forma gradual, voluntaria, progresiva, controlada y bajo consentimiento de la familia, con la aplicación de un estricto protocolo de bioseguridad. Y repetimos, es voluntario. Si alguna familia entiende que no debe enviar a su hijo a la escuela, no tiene obligación de hacerlo y puede seguir recibiendo clases a distancia, modalidad que va a continuar durante el resto del año escolar. Para este martes 6 de abril están convocados en esos municipios los estudiantes del nivel inicial, del primer ciclo de primaria, del sexto año de secundaria en las modalidades técnico-profesional y de artes, así como los estudiantes del subsistema de educación de personas jóvenes y adultas. Bajo la modalidad semipresencial, los estudiantes permanecerán en las aulas entre 2 y 4 horas, dependiendo del contexto del centro educativo, y complementarán su horario con la educación a distancia por los medios que ya conocemos: televisión, radio, internet y cuadernillos. Las raciones de la alimentación escolar seguirán distribuyéndose a los padres y madres como hasta ahora se ha venido haciendo, con alimentos crudos, entregados cada 15 días en los respectivos centros educativos y a todas las familias de los estudiantes, no solo a las familias de los que asistan al centro. Igualmente, el Ministerio de Educación ha dispuesto la entrega de kits de útiles escolares complementarios para los estudiantes que lo necesiten. Es importante informar que durante el resto de este año escolar 2020-2021 no será obligatorio utilizar el uniforme escolar, por lo que si el estudiante no lo tiene, podrá asistir llevando vestimenta regular. En cada uno de los municipios que iniciarán el día 6, los planteles están siendo intervenidos para garantizar dejarlos en condiciones de recibir a nuestros estudiantes con seguridad y en ambientes acogedores. Todos los centros educativos contarán con los materiales de bioseguridad recomendados por los organismos de salud, como son, por ejemplo, mascarillas, tanto para los estudiantes como para los docentes, el personal directivo y de apoyo, dispensadores con gel, desinfectante en cada aula, agua y jabón, alcohol, productos de limpieza, y dispondremos también
de la indumentaria especial necesaria para atender a la posible aparición de casos sospechosos de coronavirus. El Ministerio de Educación contará con una mesa de ayuda permanente para dar orientación y responder a las posibles preguntas de las familias o de los medios de comunicación. Con este inicio del retorno gradual a las aulas, la comunidad educativa nacional sigue avanzando en el propósito de superar el desafío que ha significado para la educación la presencia del coronavirus. Hacemos un llamado a los maestros y maestras, a los padres, madres y tutores, a los amigos de la escuela, a nuestros estudiantes, a las organizaciones sociales y a los formadores de opinión para que pongan la fortaleza de su liderazgo social al servicio de esta convocatoria. El gobierno del presidente Luis Abinader y el Ministerio de Educación cuentan con cada uno de ustedes para alcanzar esta nueva meta país, como sabe hacerlo el pueblo dominicano. Muchas gracias. Estuvimos escuchando al ministro de Educación, Roberto Fulcar, que tiene pues un gran peso sobre sus hombros, que es el inicio de vuelta a clases, a la semipresencialidad, pudiésemos decir, y él dice cosas muy importantes, el hecho de que solamente aquellos municipios que estén con un 5 o por debajo del 5% en el sentido de positividad, de por ciento de positividad, es decir, que San Francisco de Macorís no va a iniciar sus clases este próximo 6 de abril. No lo va a iniciar. De hecho, aquí presentamos una lista de los 48 municipios y no estamos incluidos. Esto va a ser totalmente voluntario, es decir, que si usted entiende que su hijo no puede ir a clases por un problema de confianza, por un problema de seguridad, usted no tiene la obligación de hacerlo. Lo otro es, bueno, ya lo ha dicho él, que están llamados a esta primera parte, esta primera convocatoria, los niños de nivel inicial, el primer ciclo de primaria y ya sexto de secundaria. Así fue que, bueno, es que el sistema escolar cambió totalmente. Cuando yo estudié era sexto, séptimo, octavo y luego bachillerato, pero ustedes entendieron ahí. Igualmente hizo referencia el ministro que los niños van a durar un margen entre 2 y 4 horas promedio en las clases. Recuerden que en el caso de la educación pública, que bueno, de hecho son los que van a iniciar ahora, las clases, hay una tanda extendida que parte desde las 8 hasta las 3 de la tarde, entonces de ese lapso de tiempo se va a reducir solamente a 2 a 4 horas, me imagino que va a quedar ya en potestad del profesor que tanto desee impartir en un día determinado o del plantel en sentido general, ya sería pues una decisión ejecutiva de la dirección de dichas escuelas. Igualmente los kits de útiles escolares, porque bueno, vamos a empezar en abril. Es decir, que los útiles normalmente cuando se hace la compra en agosto se van desgastando, se van dañando si se quiere. Entonces el Ministerio de Educación ha dicho que va a suplir esa parte. Y la mejor noticia para muchos, me imagino yo, es el hecho de los uniformes, porque no se compró uniforme para el año escolar nuevo. Entonces, quienes no tengan el uniforme o por ende quienes ya no les sirva, no les quede por su tamaño, van a poder asistir con ropa normal, pero pues obviamente adecuada para lo que constituye un centro de formación, un centro educativo. Es totalmente un reto, siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir, el hecho de pues iniciar un año escolar en estas circunstancias. Hay otros países que lo han hecho. Tenemos el caso más cercano, pudiésemos decir, por la gente, ¿no?, de la ciudad de Nueva York, que mientras iba estando presente ya las clases, tuvieron que cerrar por lo del nivel de positividad. Y es, si se quiere, algo intercalado, ¿no?, que va a depender de cómo se maneje el COVID-19, y no solamente cómo se maneje, sino cómo sea el comportamiento del ciudadano común, qué tan responsable yo soy de tener la mascarilla puesta. Yo no entiendo por qué la gente anda sin mascarilla en la calle.
De verdad, yo no entiendo por qué la gente cuando está en lugares que se disfrazan de restaurantes o en bares per se, la gente no usa mascarilla. Yo no entiendo cómo se puede llegar a ese nivel de seguridad, de confianza realmente. Entonces es importante que uno sea consciente, no por, vamos a decir, no por uno per se, porque la edad de los jóvenes, ya sea si se quiere confirmado que no puede ser tan letal, al menos por supuesto que tenga una enfermedad base, pero el hecho de que ese joven que probablemente viva con sus padres o que viva con su abuelo, o que tenga algún tipo de contacto con un adulto mayor en sentido general, le puede afectar. Entonces, cuando hablamos de conciencia, si usted no tiene la responsabilidad para cuidar de sí mismo, piensa en los demás, que es muy importante. Ahora, la conclusión de todo esto, que yo me pregunto, ¿qué tan inteligente es empezar un año escolar después de una Semana Santa? Después de que probablemente muchos niños se vayan a un resort, después que muchos niños salgan del país, después que muchos niños dejen su casa origen para ir donde la tía, donde la abuela. ¿Qué tan inteligente es? Porque estamos hablando de que evidentemente los niños no se contagian tan fácil del COVID-19, pero se contagian. Y en la educación no solamente está el componente de los niños, de los estudiantes, estamos hablando de un personal docente, los profesores, estamos hablando igualmente de quienes colaboran en el plantel escolar, ya sea los quienes procuran la seguridad, quienes colaboran con la limpieza, que ahora tienen una labor sumamente ardua, los directores, o sea, hay un personal que juega un papel fundamental en el desarrollo de la educación que no son los niños. Entonces, ahí pudiese haber algún tipo de contagio y recordemos que el COVID-19 dura 2 semanas para desarrollar, es lo que se tiene estipulado. Realmente es un gran reto, empieza ya la próxima semana, así que ahí vamos a poder nosotros medir qué tanta aceptación va a tener la vuelta a la presencialidad, porque bueno, muchos padres dicen que ya están cansados de tener a sus hijos en la casa y de tener que fungir como profesor, como ama de casa, que salir a trabajar, así que vamos a ver qué por ciento realmente va a regresar a los planteles escolares este próximo martes 6 de abril, que en algún momento tiene que pasar. El volver a lo que nosotros correspondemos como normal en algún momento tiene que pasar. Recuerdo igualmente el miedo cuando las personas tenían que empezar a volver a sus quehaceres, a sus trabajos. Se hizo un plan que constaba de unas 5 fases ya en el gobierno del expresidente Danilo Medina y pues la gente evidentemente sí tenía miedo y había dudas y todo el mundo hablando y que bueno, ¿cómo va a funcionar? Pero miren cómo estamos nosotros aquí, ya todo el mundo está en su oficina, ya todo el mundo está haciendo lo que hay que hacer para ganarse el pan de cada día. Desde aquí hay que apoyar, hay que augurar los mejores éxitos al desarrollo de este año escolar que está pues a cargo principalmente de un profesor de esencia que es el señor Roberto Fulcar. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a ver si ya tenemos alguno de nuestros invitados de este miércoles 31 de marzo en el Toque del Mediodía.